En esta breve introducción al cristianismo vamos a hablar de sus orígenes, creencias fundamentales y su impacto en el mundo. Empecemos. El cristianismo comenzó hace más de 2000 años en la región que hoy conocemos como Medio Oriente. Se originó a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un predicador y líder religioso que vivió en la provincia romana de Judea. En este contexto histórico, nació Jesús de Nazaret, aproximadamente en el año 4 a.C. en un pequeño pueblo llamado Belén. Jesús creció en Nazaret, un pueblo en la región de Galilea, y comenzó su misión alrededor de los 30 años. Jesús fue un predicador carismático y sanador, que rápidamente atrajo a muchos seguidores. Sus enseñanzas se centraban en el amor a Dios y al prójimo, la compasión, el perdón y la justicia. Predicaba sobre el reino de Dios, una realidad espiritual que invitaba a todos a formar parte, independientemente de su condición social. Jesús también desafiaba las prácticas y las interpretaciones religiosas de la época, lo que le valió tanto seguidores fervientes como enemigos poderosos. Entre sus seguidores se encontraban personas comunes como pescadores, así como marginados de la sociedad, a quienes ofrecía esperanza y dignidad. Las enseñanzas de Jesús incluían parábolas, relatos simples con significados profundos que ilustraban principios espirituales y morales. Una de las más conocidas es la parábola del buen samaritano, que enseña la importancia de amar a los demás, incluso a aquellos que son diferentes de nosotros. Eventualmente, la influencia de Jesús y sus enseñanzas lo llevaron a un enfrentamiento con las autoridades religiosas y políticas de la época. Fue arrestado, juzgado y crucificado bajo la autoridad romana, en lo que se convirtió en el evento central de la fe cristiana, su muerte y posterior resurrección. Los seguidores de Jesús, que después serían conocidos como cristianos, creyeron que su resurrección era la prueba de que él era el Mesías, el Hijo de Dios prometido en las Escrituras judías. Este evento marcó el inicio del cristianismo como una fe independiente, que comenzó a expandirse rápidamente por el Imperio Romano y más allá. A partir de un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén, el cristianismo se propagó por todo el Mediterráneo y eventualmente por todo el mundo, convirtiéndose en una de las religiones más influyentes y extensas de la historia. Jesús enseñó sobre el amor, la compasión y la justicia, y afirmó ser el Hijo de Dios. Sus seguidores creyeron que era el Mesías prometido en las Escrituras judías. El cristianismo se basa en varias creencias fundamentales. La primera y más importante es la creencia en un solo Dios, que se revela a través de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad enseña que Dios es un solo ser, pero existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque estas tres personas son distintas, no son tres dioses separados, sino un solo Dios en tres manifestaciones coeternas y coiguales. Jesús de Nazaret no solo fue un predicador y sanador, sino que también introdujo enseñanzas que transformaron la vida de sus seguidores y establecieron los principios del cristianismo. Sus enseñanzas se centraban en el amor, la compasión y la justicia, valores que, según él, eran fundamentales en la relación entre los seres humanos y Dios. Por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, Jesús narró la historia de un joven que abandona a su familia, despilfarra su herencia y, tras tocar fondo, regresa arrepentido. Su padre lo recibe con los brazos abiertos, mostrando un amor y un perdón incondicionales. Con esta parábola, Jesús enseñaba que el amor de Dios es infinito y siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten. Además de sus enseñanzas sobre el amor, Jesús practicaba la compasión en su día a día, sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y acogía a los marginados. Al hacerlo, demostraba que el reino de Dios, del que él hablaba, no era solo un concepto espiritual, sino una realidad presente, visible en actos de bondad y misericordia. Sin embargo,
Lo que realmente diferenciaba a Jesús de otros maestros y líderes religiosos de la época era su afirmación de ser el Hijo de Dios. Jesús se refería a Dios como su Padre de una manera íntima y única, algo que sorprendía y, en algunos casos, escandalizaba a sus contemporáneos. Jesús no solo afirmaba tener una relación especial con Dios, sino que también sugería que él mismo tenía una naturaleza divina. Esto es evidente en varios pasajes de los Evangelios, donde Jesús perdona pecados, un acto que, según la tradición judía, solo Dios podía realizar. Esta afirmación de ser el Hijo de Dios fue fundamental para sus seguidores. Ellos creían que Jesús era el Mesías, el ungido prometido en las Escrituras judías. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías sería un líder enviado por Dios para salvar a su pueblo y establecer un reino de justicia y paz. Los primeros cristianos vieron en Jesús el cumplimiento de estas profecías. Creían que, aunque Jesús no había establecido un reino terrenal en el sentido político, había inaugurado el reino de Dios de una manera mucho más profunda y espiritual. Su vida, muerte y resurrección eran la prueba de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Esta creencia en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías fue lo que impulsó a sus seguidores a difundir su mensaje, a pesar de las persecuciones que enfrentaron. Para ellos, Jesús no solo era un maestro moral, sino la encarnación de Dios mismo, que había venido a redimir a la humanidad. El cristianismo, como religión monoteísta, se basa en la creencia en un solo Dios. Sin embargo, lo que lo distingue de otras religiones monoteístas es su doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es una de las creencias centrales y más misteriosas del cristianismo. Imaginemos un triángulo equilátero, donde cada vértice representa una de las personas de la Trinidad. Aunque cada vértice es distinto, todos forman parte de la misma figura, el mismo triángulo. De manera similar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero son uno en esencia. El Padre es la fuente de todo ser, el creador del cielo y de la tierra. Él es a quien Jesús se refiere cuando habla de Dios como su Padre, y es a quien los cristianos dirigen sus oraciones. El Padre es visto como el origen y el sustento de toda la creación. El Hijo, Jesús de Nazaret, es la segunda persona de la Trinidad. Los cristianos creen que Jesús es Dios hecho carne, encarnado en el mundo para revelar a Dios de manera tangible y salvar a la humanidad de sus pecados. Esto se conoce como el misterio de la encarnación, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, viviendo entre nosotros, enseñando y finalmente sacrificándose en la cruz. Jesús es llamado el Hijo porque es eternamente engendrado por el Padre, no creado, lo que significa que siempre ha existido con el Padre. Su papel en la Trinidad es el de Redentor, el que trae la salvación. A través de su vida, muerte y resurrección, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, que a menudo se representa como una paloma o como lenguas de fuego. El Espíritu Santo es la presencia de Dios activa en el mundo hoy, guiando, fortaleciendo y consolando a los creyentes. Es quien inspira y da vida a la Iglesia, ayudando a los cristianos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo también es el don que Jesús prometió a sus discípulos después de su ascensión al cielo, para que nunca estuvieran solos. Es la fuerza que da vida a la fe cristiana, ayudando a los creyentes a comprender las Escrituras y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, la Trinidad no es solo una doctrina abstracta, sino una realidad vivida por los cristianos en su relación con Dios. A través del Padre, los cristianos conocen el amor creador de Dios. A través del Hijo, experimentan la redención y la gracia, y a través del Espíritu Santo, viven la presencia continua y transformadora de Dios en sus vidas. La Trinidad es, en resumen, la forma en que los cristianos comprenden y experimentan a Dios, un Dios que es uno y, al mismo tiempo, se revela de manera completa a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.